Bueno, vamos a ver otra vez Mateo, en este caso el capítulo 13 de Mateo. Mateo 13, versículo 44, que habla sobre el tesoro escondido. El título del estudio es El tesoro escondido. Y bueno, vamos a ver unas perspectivas, pero más que nada a qué se quiere referir este estudio y en específico esta parábola del tesoro escondido. Voy a leer Mateo 13, 44. Empezamos leyéndolo. Dice así. Okay. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Se me olvidó antes del estudio, siempre hacemos una oración y de una vez podemos hacerla. Señor, muchas gracias por la oportunidad de que estamos aquí escuchando. Te pido que tú nos guíes, que tú seas el que pues me dé la sabiduría para enseñar este estudio y que podamos salir todos muy edificados y sabiendo lo que significa el reino de los cielos y lo que tú quieres para nosotros debido a tu tanto amor que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Entonces, pues ese fue el versículo de Mateo 13, 44, el tesoro escondido. Y podemos empezar diciendo que el amor de Dios por los hombres es algo que todavía no podemos comprender al 100%. Es algo tan grande que no podemos comprenderlo. Tenemos probaditas, tenemos pruebas, pero el amor de Dios es tan grande que todavía no lo entendemos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impide ver la profundidad del amor de Dios. El amor de Dios, a veces nosotros como cristianos, pues estamos tan acostumbrados a escuchar que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, pero apenas tenemos una pequeña concepción de lo que significa. Aún así Dios quiere que identifiquemos y que conozcamos el grande amor que Él tiene para con nosotros, un amor que solo podremos conocer hasta que ya estemos en el cielo, ¿no? Pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje que habla del amor de Dios es Primera de Juan 4. Podemos ir a leer Primera de Juan 4, versículos 9, 10 y 19, pero realmente son varios versículos ahí de Primera de Juan 4. Pero hoy vamos a ver esos tres, Primera de Juan 4, 9, 10 y 19. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El versículo 19 del mismo capítulo dice así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y este último versículo va a cobrar mucha importancia en el estudio de hoy, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiere decir que Él antes de todo, de que existiéramos, Él ya nos amaba. Él nos conocía y sabía lo que iba a pasar con nuestra vida desde antes de que naciéramos. Entonces sabemos que Él nos amó primero y que por su gracia estamos con Él. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, nos va a hablar sobre la naturaleza humana. Y Romanos 3, versículo del 10 al 12. Dice así. Aquí dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Puntos importantes de este versículo es que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que sea perfecto, no hay nadie que nunca haya pecado. Podríamos conocer a gente muy linda, personas muy amables, y es verdad, pero sin embargo siempre todos nos quedamos cortos del estándar de Dios, porque todos hemos pecado. Ya sea un mal pensamiento, un enojo, envidia, ira, muchas cosas. Y en ese capítulo también está el versículo 23. Se los voy a leer, Romanos 3:23, que es famoso también. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado, y eso es lo que hace tan increíble el amor de Dios, que a pesar de que pecamos contra Dios, en contra de Dios, y estamos cometiendo una ofensa en contra de Dios, aún siendo cristianos, Él nos amó primero. Y si Él nos amó primero, significa que no hicimos nada para merecerlo. Es muy importante entender esto de que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y va a tener mucha importancia este versículo de no hay quien busque a Dios, porque a la hora de leer el del tesoro escondido, podemos ver que encontró un tesoro, compró la tierra, por lo que estaba muy feliz. Y el tesoro que escondió es el reino de los cielos. El hombre que encontró el tesoro se refiere a nosotros como cristianos. Pero hay que entender algo, que hasta que, esto lo vamos a comprender hasta que lleguemos al cielo. Que nosotros no buscamos a Dios, como lo dice en Romanos 3:10 al 12. Sino que Él nos buscó a nosotros, que Él nos llamó con un llamamiento irresistible. Estaba platicando hace rato con Carlos y me mostró el primer punto del calvinismo. Es más que un modo de pensamiento de una persona que se llama Calvino, ¿no? ¿Juan Calvino? Sí. ¿Mande? ¿Juan Calvino? Sí, creo que sí. Exacto. Y dice que el primer punto del calvinismo es que hay total depravación, es decir, total ofensa hacia Dios, total ignorancia a Dios y total separación con Dios, lo que implica que nosotros en nuestras fuerzas ni siquiera podemos buscar a Dios. Lo acabo de leer aquí en el Romanos 3. Y también comprender que Jesús dejó su trono en el cielo, el Hijo de Dios, para consumar ese amor en la cruz. Ese amor que nos amó primero. Y vamos a leer el versículo Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús dejó su trono en el cielo para consumar ese amor en la cruz. Y Él, siendo Dios, dice aquí que se humilló y llegó hasta la muerte en la cruz. Tal vez como cristianos ya lo tenemos como en la memoria ya grabado, pero es algo importantísimo recordarlo siempre, que no fue gratis, costó la sangre de Jesús, de Dios, entonces, del Hijo de Dios. También es fácil ver, si han leído la historia de Jesús, el ministerio de Jesús en los evangelios, es fácil ver de su amor para con los hombres, para con las mujeres, toda la gente a la que le compartió, toda la gente a la que sanó, toda la gente a la que guió.
todo al camino, que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, no es muy difícil ver que Dios amaba a la gente en su ministerio terrenal y obviamente nos ama a nosotros. Todo es por gracia. El deseo de Jesús y el deseo de Dios es que todos se conviertan al Dios vivo y tengan una entrada al cielo. Que todos nos convertamos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Y si tú estás viendo este estudio bíblico y todavía no te arrepientes de tus pecados, porque todos nos hemos equivocado, somos pecadores, pero Cristo murió en la cruz para cargar el peso completo de nuestro pecado. Puedes hacerlo, puedes convertirte a Dios y puedes tener la entrada al cielo simplemente arrepintiéndote y dedicando tu vida a Dios, diciéndole que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Primero empieza con el arrepentimiento de nuestros pecados y aceptar que no solo murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Vamos a leer Eclesiastés 7:20, por favor. Eclesiastés está en el Antiguo Testamento, está después de Proverbios. ¿Cuál? Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. A eso se refiere Romanos 3, el que acabamos de leer. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, y cuando dice hombre también se refiere a las mujeres. No hay hombre justo o mujer justa en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí lo deja muy claro y dice nunca. La palabra nunca que nunca falle. Todos hemos fallado. Y como cristianos o cristianas, seguimos el camino de Dios y Dios transforma nuestro corazón para andar como Él anduvo, para cada vez ser más obediente y parecidos a Jesús, obedeciendo sus mandamientos. Aún así, no hay hombre o mujer justa que nunca peque. Nos hemos equivocado y Dios nos sigue amando. No hay nadie que se merezca la salvación y podemos ser humildes y saber que todo es por gracia. Que si estamos aquí reunidos hoy es porque no hay nada que nos haya hecho ganar la salvación. Y podemos tener tranquilidad porque siempre nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar y podemos recurrir a Dios por perdón. Y eso nos puede dar mucha tranquilidad. El corazón de Jesús estaba lleno y está lleno de compasión. Lleno de compasión por la gente que estaba en su ministerio terrenal, toda la gente que sanó, que le compartió, pero también por nosotros, está lleno de compasión por nosotros. Voy a leer y vamos a leer si quieren Mateo 9, 35 y 36 para hablar de esto de la compasión de Jesús. Mateo capítulo 9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces aquí se ve la palabra compasión. Nosotros como ovejas de Dios, como parte de su rebaño, pues tiene compasión. También tiene compasión en general por el mundo. Y si el mundo existe y subsiste, es por la compasión que Dios tiene para con nosotros. El plan y la victoria de Dios, todo el plan de salvación que podemos leer en los evangelios que nos dan en los folletitos y que se ve en todos los 4 evangelios y también se ve desde Génesis hasta Apocalipsis, es el plan de salvación de Dios y es el plan de victoria de Dios que se consumó en la cruz.
Todo esto se va conectando para dejarnos claro que podemos tener paz, podemos tener gozo en que Jesús nos ama mucho y Él nos amó primero. Voy a leerles Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo y la victoria se dieron en la cruz. Cuando dice aquí principados y potestades, se refiere a los demonios, realmente a todo el ejército del mal, que no podemos ver con nuestros ojos, pero que existe. Que existe tanto el ejército del bien como el ejército del mal, ¿no? Es algo real, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos. Dice la Biblia, y lo podemos creer como verdad. Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció a este ejército del mal, y realmente nos compartió la victoria de forma gratuita. ¿Qué tiene que ver todo esto con la parábola del tesoro escondido? La parábola del tesoro escondido nos relata algo de ese amor infinito de Dios por ti y por mí, por todos nosotros. Podemos ver y asemejar un tesoro. Y no estoy hablando en específico ahorita de la parábola, sino que Dios tiene al hombre como un tesoro, como algo invaluable, como algo precioso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, esa de tal manera es la forma en que Jesús nos ve, de una manera enorme, de una manera increíble, siendo nosotros nada. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el versículo de que venimos del polvo y regresamos al polvo. La idea de que vamos a regresar al polvo en algún momento y de que nuestra vida es muy pasajera, pues eso nos hace ver que no somos nada, ¿no? Pero para Dios sí somos muy especiales. Somos un tesoro y eso nos puede dar seguridad en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en la familia, sabiendo que hay alguien que nos ama mucho, que hay alguien que somos invaluables. Tanto así que Jesús murió en la cruz para pagar por todos nuestros pecados y para que estuviéramos otra vez en comunión con Dios. Si yo estoy en la escuela y la gente no me pela o simplemente se separa porque soy cristiano, porque la gente sabe que soy cristiano o no me contestan los mensajes o me ignoran, puedo saber que Dios me ama, que no es cualquier cosa, que el creador del universo, que el creador de mi mismo cuerpo me ama. A veces se nos olvida porque tenemos la mente en lo terrenal, en las cosas de aquí, y tal vez encontramos nuestra seguridad en la aceptación de la gente. Pero si sabemos que Dios nos ama, hay otro versículo que dice: aunque mi padre y mi madre me dejare, Dios sigue conmigo, aún así Dios no me deja. Entonces, si tu padre y tu madre, que hay distintos tipos de padre y madre, pueden ser más buenos o malos, pero las personas que siempre supuestamente estarán contigo en la vida son tu papá y tu mamá. Y si esas personas te dejaren, Dios está contigo. ¿Qué se podría decir de los amigos, de los conocidos, de los colaboradores, de todos, ¿no? Me he puesto a pensar inclusive que si mis mejores amigos que son cristianos por alguna razón me dejaren, que eso no va a pasar porque estamos unidos en Cristo, aún así Dios está conmigo, entonces puedo estar tranquilo, podemos estar tranquilos.
Y vamos a leer un versículo muy bonito que está escondido en la Biblia, en el libro de Malaquías, Malaquías 3:17, que nos habla de... Malaquías es un libro antes de Mateo, y dice que Dios, bueno, este versículo nos va a decir que para Dios somos un tesoro invaluable y precioso. Malaquías capítulo 3, versículo 17. En este versículo dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Podemos hacer algunos comentarios de este versículo. Cuando dice Jehová de los ejércitos, se refiere a ejércitos del cielo. Tal vez podríamos llegar a tener esa duda de ¿a qué se refiere con Jehová de los ejércitos? Pero se refiere a los ejércitos celestiales. Luego, en otra versión de la Biblia, dice, en la última línea, dice, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, dice, como el hombre que perdona a su hijo obediente. En otra traducción, Nueva Traducción Viviente en español, dice, como el hombre que perdona a su hijo que es obediente. Entonces Dios nos trata como si fuéramos hijos obedientes cuando no lo somos. Eso es lo más increíble, porque... Y dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que es obediente. Un papá perdona a su hijo que es obediente, no lo castiga porque es obediente. Pero nosotros Dios nos ve como obedientes cuando no somos obedientes, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados y estamos otra vez en comunión con Dios. Él cargó por todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados están en el fondo del mar si creemos que Jesús es nuestro Salvador. En esta parábola, en la parábola del tesoro, el tesoro escondido, de Mateo 13:44, podemos ver que el tesoro es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se refiere a todo lo que comprende Dios. Se refiere a la esencia de Dios. Cuando escuchamos el reino de los cielos, podemos no solo pensar en el lugar físico donde está Dios, sino más que nada también a todo lo que comprende Dios. El reino de los cielos es la voluntad de Dios, es la forma de ser de Dios. Entonces el tesoro es el reino de los cielos y también incluye la salvación de Dios. Ahora, hablando de esta parábola en específico, el tesoro, que significa el reino de los cielos, el hombre que lo haya son los cristianos y cristianas que hay en el tesoro. Hablamos ahorita antes de que Dios nos amó primero y que por eso Él nos permite llegar a ese tesoro. Pero ahora vamos a hablar ya que conocemos a Dios, si es que lo conocemos. Dice ya que lo hallamos, que Dios nos guió a encontrarlo, son los cristianos las personas que ya que lo hallaron, por la gracia de Dios, pues pueden hacerse partícipes del tesoro. Y cabe recalcar, aunque sea un poco repetitivo, que nosotros no buscamos a Dios, sino Él nos busca. ¿Por qué no buscamos a Dios? Lo acabamos de leer en varios versículos como Romanos 3, Romanos del 3 del 10 al 12, pero sabemos que, o no sé cómo sea su historia, pero yo puedo decir de mi historia, de que para nada yo busqué a Dios. Al contrario, una persona desconocida le compartió a mi mamá de Dios y por consiguiente a mí. Pero yo nunca lo busqué. Realmente a mí me importaba un cacahuate Dios, no me importaba. Y Dios lo que hizo fue buscarme a través de esta persona, y no solo buscarme, sino tocar mi corazón. Y estábamos hablando de lo que dijiste, del ejemplo de que cómo Dios puede utilizar situaciones muy difíciles. Pues yo creo que todos, muy probablemente todos los que estamos aquí y los que están escuchando, llegamos a conocer a Dios
porque estábamos en situaciones difíciles. Como estábamos en situaciones difíciles, como estábamos en el hoyo, fue ahí donde encontramos a Dios. Pero otra vez utilicé la palabra encontramos cuando Él fue el que nos buscó. Cristo pagó con su preciosa sangre, para pagar nuestros pecados. Y ahí se utiliza mucho la palabra pago. Cuando vamos al súper, compramos y pagamos. Cuando pagamos, no sé, un servicio o lo que sea. Pero esto fue un pago porque fue algo serio, fue algo que se tenía que completar y que, como dice Jesús, consumado es. Es algo que se tenía que hacer. No es algo solo simbólico, sino la ira de Dios realmente estuvo sobre Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 6:20, por favor. Dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí podemos desglosar este versículo y vemos que utiliza la palabra precio. Es algo que cuesta. Ahora, luego de que dice que ya fuimos comprados, dice que ahora, después que glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, que ahora ya pertenecen a Dios. Es bonito pensar, yo me acuerdo del futbolista Kaká, no sé si lo llegaron a conocer. Es un futbolista que, bueno, en algún momento se hizo muy famoso, obviamente, por su gran habilidad de juego, pero también porque en una ocasión, debajo de su playera decía, I belong to Jesus, yo pertenezco a Jesús. Y aquí podemos ver que dice, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. I belong to Jesus, yo pertenezco a Jesús, porque fui comprado por un precio. Y también, o sea, no solo nosotros le pertenecemos a Él, sino también Él nos pertenece a nosotros, o sea, es nuestro Señor y Salvador. Estamos juntos como familia. Wow. Él nos busca y nos encuentra. Un ejemplo de esto está en Lucas 15:4, más bien, un versículo que dice de esto es Lucas 15:4. Y está muy bonito este versículo. Dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Nosotros somos como la oveja perdida que Dios nos buscó en medio del desierto, dice aquí el desierto, donde estamos realmente perdidos, ¿no? Y aquí habla también de lo importante y de lo valioso que somos, no solo colectivamente como seres humanos para Dios, sino también individualmente como Jesús Silas, Kevin Flores, Karina, Armando, Miriam, Patricio, todos los que estamos aquí individualmente somos valiosos para Dios. No solo como rebaño, sino como oveja individual, porque dice, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. Si nosotros nos hemos desviado, a Él le importa individualmente cada uno de nosotros. Ahora, ya que conocemos a Dios, si es que lo conocemos porque, bueno, en este transmisión en YouTube nos ve gente que tal vez no conozca a Dios, pero ahora, ya que conocemos a Dios, nosotros que ya conocemos dónde está el tesoro, podemos vender las cosas que tenemos atrás y comprar el terreno donde está el tesoro. Eso es en forma figurativa, pero en forma literal significa que nosotros podemos dejar las cosas que nos apartan de Dios o que nos jalan
para estar más cerca de Dios y podemos invertir, podemos interesarnos más en Dios que en las cosas del mundo. Este gozo de encontrar el reino de Dios, este gozo de encontrar la presencia de Jesús, nos hace querer invertir con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestro amor. Es decir, estar dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Querer estar dentro de la voluntad de Dios y no de nuestros deseos. Este es el significado de la parábola. Que nosotros, que ya conocemos a Dios, podemos dejar esas cosas que nos dejan atrás por el gozo que tenemos de ya conocerlo a Él y decir, me importa más el reino de los cielos que otras pertenencias que tenga ahí guardadas, ¿no? Vale la pena comprar el terreno. Jesús vino a salvarnos. Y creo que esto lo he repetido todo el estudio, pero es que es importantísimo repetirlo porque a veces nos podemos confiar que nosotros somos los que buscamos a Dios cuando realmente Él es el que nos busca. Por eso estoy haciendo tanta repetición, pero bueno, Juan 3:17 es un versículo también que nos habla del propósito de por qué Jesús vino. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Y también, ¿pero por qué vino a salvarnos? Nosotros tal vez si ya llevamos un tiempo conociendo la Biblia, podemos saber que vino a salvarnos de nuestra condenación por el pecado. Pero también podremos saber que nuestras justicias, que nuestras bondades, y no es nada a comparación de lo que Dios es. Y que si hacemos algo, podemos hacerlo para nuestra propia gloria o para la gloria de Dios. Sean cosas sencillas, hacer ejercicio, hablar con amigos, no sé, hacer de cenar, cosas así sencillas que dices, ¿cómo lo puedo hacer para la gloria de Dios? Pues primordialmente con la humildad y con el agradecimiento de que Dios nos da vida diariamente para hacer esas actividades, ¿no? Y vamos a ver dos versículos importantes de Isaías. El versículo de Isaías 64:6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Ahí está. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está muy fuerte el versículo, sí es un versículo muy fuerte, que nos hace ver, no que esté mal que hagamos las cosas bien, suena como una contradicción, sino que para Dios, obviamente hacer las cosas bien conforme a su voluntad le agrada, pero no nos podemos gloriar en que nosotros somos tal, por haber hecho cosa buena, que son chicas, son como trapo de inmundicia, son como un trapo de la cocina a comparación de lo que es y lo que hace Dios. En el mismo Isaías nos vamos a regresar unos capítulos al capítulo 53, versículo 6. Igual, lo mismo parecido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es Isaías 53:6. Y todo está conectado. Si todo esto hasta las analogías figurativas o simbólicas de las ovejas también está conectado desde en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, que dice, ¿cómo fue que nos perdimos de las 99?
una se perdió y la fue a buscar Jesús, pero realmente todos nos descarriamos como ovejas. Y eso es el primer paso, es el primer paso para tener una relación con Dios. Saber que nosotros nos hemos desviado de Dios, de lo que Dios nos dice, y que Él cargó en Él, o sea, dice aquí, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si una persona no conoce a Dios, o si tú le quieres compartir a una persona de Dios y le quieres compartir el Evangelio, lo primero es que aceptemos que nosotros nos hemos descarriado, que nos hemos alejado, que somos pecadores. Y tal vez alguna persona te puede decir, no, pero yo no soy muy pecador o eso, pero le podrías contestar diciéndole que inclusive un mal pensamiento o una ira, enojo, envidia, celos, hasta una burla, mala onda hacia una gente, todo eso ya es algo que no es parte de lo que Dios es. Entonces no hay excusa de que nadie, o sea, realmente todos somos pecadores, ¿no? Y por eso lo primero para que una persona, para cualquier persona que nos acerquemos a Dios, es saber que nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Entonces ya sabes, si a la próxima te dicen, yo no he pecado o algo así, pues le puedes decir, pues todos hemos pecado por tal, le puedes dar ejemplos sencillitos, como el de una ira, contienda, celos, envidia, mal pensamiento, una burla, todo eso. Porque al final de cuentas todos necesitamos la salvación de Dios. Ahora, ya que encontramos este terreno, ya que lo compramos, ya que Cristo, bueno, eso es otra parte, pero Cristo pagó todo por nosotros. Pero hablando de la parábola, ya que estamos con el terreno, ya que conocemos a Dios, dice que antes de comprar el terreno, Él fue gozoso a comprar el terreno. Eso quiere decir que nosotros podemos estar gozosos de verdad, de que saber de que el cielo sí existe, de que el infierno sí existe, y gozosos de que vamos a ir al cielo. La verdad, podemos estar tranquilos, dormir tranquilos, pero también con un sentido de responsabilidad por las almas que no conocen a Dios. Porque nuestro vecino, pues si no tiene a Dios, pues no va a ir al cielo, pero nosotros sí vamos a ir al cielo. Entonces, a pesar de que es un gran gozo y nos puede dar mucha tranquilidad, también es un sentido de responsabilidad. Y es algo muy bonito poder estar gozoso y a la vez responsable de las almas de los demás, ¿no? O sea, como un cargo, una preocupación por las almas de los demás. Y dice que, hablando del gozo, dice que nuestra fuerza, la fuerza de un cristiano, la fuerza de una cristiana, está en gozarnos en el Señor. Y hay un versículo que va a ser el último que vamos a leer hoy, que es el de Nehemías 8:10. Nehemías está en el Antiguo Testamento antes de Salmos. Nehemías 8:10. ¿Sí? Dice así: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Claramente dice aquí que no nos entristezquemos, o sea, que no nos pongamos tristes, que no nos deprimamos, que cuando estemos flaqueando, cuando estemos medio deprimidos o muy deprimidos, que la fuerza la vamos a encontrar en gozarnos en Dios, en gozarnos que vamos a ir al cielo, en darle las gracias y la gloria a Dios. Nuestra fuerza está en Dios, en gozarnos en Dios. Y para terminar este estudio que fue acerca del tesoro escondido, podemos hacer la pregunta, que no la tienen que responder en voz alta, sino puedes meditar, y es una pregunta de conclusión. La pregunta es, ¿vale la pena dejar atrás todo
vender las cosas que nos impiden agarrarnos a Dios, y después de venderlas comprar el campo, es decir, preferir a Cristo? Esa es la pregunta de esta noche, que cada quien se la puede hacer y puede contestarla si vale la pena. Si vale la pena dejar todo atrás. Y cuando digo dejar todo atrás es que realmente todos somos pecadores y siempre nos van a llamar la atención algunas cosas del mundo, algunos deseos de los ojos, algunos deseos de la carne. Pero la pregunta va más que nada es como reconsiderar que lo valioso está en Dios y que podemos decir no a muchas cosas para ir y comprar el campo. Y es padre que podemos saber que cuando vamos a comprar el campo no vamos todos tristes. Dice que gozoso va a comprar el campo. Entonces, como ese renunciar a otras cosas del mundo, otras cosas que nos jalan, pues al final de cuentas puede ser un renunciar duro, pero al final también podemos renunciar con nuestro dolor, con la dureza, pero al final va a ser una renuncia gozosa, porque tendremos cosas mejores. Y ese fue el estudio de esta noche, que se llamó El tesoro escondido, de Mateo 13:44. Voy a terminar con una oración y si quieren ahorita podemos platicar o algo así. ¿Va? Dios mío, te damos gracias por este estudio. Te pido que podamos entender claramente lo que significa ese tesoro escondido, lo que hay adentro del cofre, que es tu reino, Dios mío. Te pido podamos en nuestras decisiones diarias saber ponerte a ti primero, por más difícil que suene, por más difícil que sea, abandonarnos en ti para que tú nos guíes y que se haga tu voluntad, no la nuestra. Tu Hijo pagó con todo el precio del pecado, pagó el pecado y nos regalaste el cielo, y realmente hay mucho de lo que agradecer, Dios mío. Te pido que podamos empezar, aunque sea poco a poco, compartiéndole a gente a nuestro alrededor y compartiéndoles que también ellos se pueden ir al cielo. Gracias por esta noche. Te pido por los que están escuchando el estudio también en la transmisión y por los que estamos aquí presentes, que tengamos un buen regreso a casa, y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.